Vamos a grabar. Buenas tardes. Espero que se encuentren bien, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar con esta historia que nosotros hemos estado tratando, ¿no es cierto?, de armar para ir diciendo algunas cosas acerca de estos fundamentos, ¿no es cierto?, de lo que nosotros entendemos, ¿no?, por ser humano, ¿no? Esa era la pega mía, ¿no es cierto?, desde esta parte de la asignatura, ¿no?, la parte filosófica de la asignatura. Quiero tratar de aportar ciertos antecedentes, ¿no es cierto?, para entender esto, lo que es el ser humano. Para ello nosotros hemos estado comentando algunas tesis, ¿no es cierto?, de algunos autores importantes sobre este tema, y estas tesis, ¿no es cierto?, que nosotros hemos estado comentando, nos llevan, ¿no es cierto?, a la reflexión que los fundamentos teóricos son variados, ¿no es cierto?, y nos vamos a encontrar con tesis y contratesis, ¿no? Entonces, es difícil entender de buena a primera, ¿no es cierto?, lo que nosotros entendemos por ser humano, ¿no? Y sobre todo, ¿no es cierto?, por entender el significado del concepto de derecho humano, ¿no? Es decir, tomarlo muy a la liviana el término de derecho humano, en realidad para un filósofo o para las personas que trabajamos dentro del ambiente de la filosofía, es un tema, ¿no es cierto?, conflictivo. No es un tema, ¿no es cierto?, de aceptación de buenas a primeras, ¿no? En la reunión pasada nosotros estuvimos trabajando, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Estuvimos trabajando, ¿no es cierto?, en Rousseau, ¿no? Jean-Jacques Rousseau. Nosotros dábamos los fundamentos teóricos de los derechos humanos de este pensador, que es del año 1712-1778, que es uno de los grandes, ¿no es cierto?, también ideólogos, podríamos decir, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa, ¿cierto? Entonces, de allí, ¿no es cierto?, la importancia que tiene, o la tesis que postula, ¿no es cierto?, Rousseau sobre el concepto, ¿no es cierto?, de hombre, el concepto, ¿no es cierto?, de ser humano. Nosotros manejábamos, ¿no?, para poder ir comprendiendo las tesis de Rousseau, teníamos que hacer una breve revisión de su biografía, y yo le decía a ustedes, ¿no es cierto?, que la biografía de Rousseau, y esto no lo digo yo, sino que lo comparten los estudiosos y los especialistas en Rousseau, la biografía de Rousseau es determinante, ¿no es cierto?, en su filosofía, ¿no? Entonces, una persona que en realidad vivió una vida bastante, podríamos decir, agitada, ¿no es cierto?, con muchos vaivienes, ¿no? No fue una vida plana. Y eso hace que el pensamiento de Rousseau también sea un pensamiento, ¿no es cierto?, no, no muy tradicionalista, ¿no? Para nada, ¿no es cierto? Para nada el pensamiento de Rousseau es un pensamiento tradicionalista, es bastante rupturista, ¿no?, con las épocas. Y es por eso que se ganó de muchos enemigos Rousseau para la época, ¿no? Bien. Pero, ¿no es cierto?, nosotros vemos también que el pensamiento de Rousseau es un pensamiento que da respuesta, ¿no? El pensamiento de Rousseau es un pensamiento que da respuesta a los problemas planteados ya nosotros por un antecesor de él, que es Thomas Hobbes, ¿no? Entonces, yo no estoy para nada respetando la historia acá, o la secuencia histórica, ¿no es cierto? Yo primero, a lo mejor podría haber visto Thomas Hobbes y después Rousseau, pero eso va a ser una clase muy escolar,
¿no? Eh, Prefiero, ¿no es cierto?, no hacer clases escolares, porque para hacer clases escolares, para eso están los manuales o la historia, ¿no? Eh, pero cuando uno hace clases, ¿no es cierto?, a este nivel universitario y ya, ¿no es cierto?, con ustedes que tienen un nivel un poco más avanzado, entonces es mejor hacerlo de esta forma, pienso yo, ¿no es cierto? A lo mejor es más enriquecedor. Porque de esa forma vamos de nuevo a volver a Rousseau, de nuevo, ¿no es cierto?, a, a discutir las ideas de él, ¿no? Eh, y Thomas Hobbes, ¿no es cierto?, este filósofo que vive entre los años 1588 y 1679. ¿Cómo yo llegué a Hobbes? Yo en realidad de Hobbes no sabía absolutamente nada, ¿no? Eh, a lo mejor debería haberlo estudiado en la universidad, pero en la universidad tampoco me enseñaron a Thomas Hobbes, ¿no? Estudié filosofía y nunca vi nada de Thomas Hobbes. En realidad un filósofo, eh, como uno dice, de quinta esencia, ¿no? Pero casualmente en esta universidad, aquí en la Universidad de Tarapacá, mi colega, amigo, y que jubiló hace poco, eh, Jorge Alfonso, él es especialista en Hobbes, ¿no? Y, y un gran estudioso en Hobbes, ¿cierto? Yo creo que en Chile es una de las personas que tal vez sabe, el que más sabe de Hobbes. Y él dedicó toda su vida filosófica, ¿no es cierto? Jorge Alfonso, al estudio de este filósofo. Y de allí que Jorge, muy amablemente, como siempre lo ha sido, ¿no es cierto?, me invitó a participar en sus proyectos de investigación sobre Thomas Hobbes, ¿no? Él tiene gran parte, casi todos los proyectos de investigación que él tiene están dedicados a la filosofía de Hobbes. Incluso él escribió un libro, ¿no es cierto?, sobre Hobbes. Y, y, y Jorge, ¿no es cierto?, se doctoró en filosofía política, ¿no? Y su tesis también es sobre Hobbes. Por lo tanto, él es hobbesiano. Pero ya, yo le decía, tú eres hobbesiano, pero toda tu tesis o toda tu vida te dedicaste, ¿no es cierto?, a destruir a Hobbes, ¿no? Eso es curioso, ¿no es cierto? Es decir, estudiar a un filósofo para destruirlo, cuando normalmente uno estudia a un filósofo para seguirlo, ¿cierto? Pero en el caso de Jorge Alfonso, era más bien, ¿no es cierto?, estudiar a Hobbes para destruir a Hobbes, ¿no? Él siempre, ¿no es cierto?, eh, siempre él, ¿no es cierto?, nos decía eso como una talla, ¿no es cierto?, como un chiste. Y de allí, entonces, bueno, trabajando con Jorge Alfonso en los proyectos, yo algo aprendí de Hobbes, pero no es mi filósofo. Yo nunca lo estudié con toda la profundidad, ¿no es cierto?, que se merece. Eh, Además también, ¿no es cierto?, el área en la cual Jorge se interesaba, el área de la filosofía política, que también es un área que está lejos, ¿cierto?, de mi interés particular en filosofía. Pero sí, o sea, después con el tiempo, ¿no es cierto?, cuando uno empieza ya a envejecer, ¿no es cierto?, envejecer filosóficamente también, ¿no? Uno empieza claro, a valorar, ¿no?, las cosas y esa área de la super especialización que uno, ¿no es cierto?, que desenfrenadamente ha desarrollado, ¿no es cierto?, en los años de academia, empieza a flexibilizarse con los años, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a ampliar los campos, ¿no es cierto?, de intereses. Y de allí que, claro, estos filósofos, ¿no es cierto?, parecen ser filósofos súper interesantes, pero lamentablemente uno ya se da cuenta de que el tiempo que a uno le queda de vida, ¿no es cierto?, es poco para poderlo estudiar, ¿no? Es decir, son filósofos que han dedicado toda su vida, ¿no es cierto?, a estudiar ciertos temas y ahora si uno los quiere estudiar a la vez, entonces, claro, uno tiene que dedicarse, ¿no es cierto?, mucho tiempo. Y eso fue lo que hizo Jorge Alfonso, ¿no? Eh, Bien, dada esa introducción, entonces, bueno, ¿por qué también para mí representa un interés ver esto, ¿no es cierto?, de buscar estos fundamentos teóricos de los derechos humanos, ¿no es cierto?,
y para poder tener algunas tesis, ¿no es cierto?, alternativas a las tesis de Rousseau, estas tesis, ¿no es cierto?, de Thomas Hobbes, y ponerla ahí en contraposición, ¿no? Hobbes contradice las tesis de Rousseau, aunque históricamente es anterior, pero la contradicción existe, ¿no? Si no porque una cuestión sea anterior o posterior, no se vayan a contradecir, ¿no es cierto? Es decir, históricamente, con la historia uno puede jugar, con el tiempo, ¿no es cierto?, uno puede hacerlo irreversible, ¿no es cierto? Uno puede ir para adelante y para atrás las veces que no quiera. Y con la historia también, ¿no? Eh, Esta idea, ¿no es cierto?, se encuentra en un libro de Thomas Hobbes que se llama El Leviatán, ¿no?, que está publicado en el año 1651. ¿No? Hobbes vivió el año 1588-1679. ¿No? Ahora, este concepto de Leviatán hace referencia a mitos o leyendas descritos en textos bíblicos, ¿no? Es la maldad del monstruo con el poder absoluto, ¿no? De allí que, ¿no es cierto?, ahí puse la foto, ¿no es cierto?, la pintura de Hobbes, y ese monstruo, ¿no es cierto?, que es el Leviatán, ¿no? Lo que hay que temer, ¿no? ¿Qué es lo que hay que temer? Puedo preguntarme. Entonces, Hobbes dice, para ir construyendo, ¿no es cierto?, las tesis hobbesianas, ¿no?, y para poder alcanzar a establecer un concepto, ¿no es cierto?, de ser humano en este filósofo, ¿no?, debemos tener en consideración algunas cosas de Hobbes. Por ejemplo, que Hobbes se define como un filósofo sensualista, ¿ya? Es decir, para él lo único que existe, ¿no?, son las sensaciones, los sentidos. Esa es la única forma de conocimiento que tenemos en la realidad. Afirma que el ser humano adquiere conocimiento del mundo a través de la información que proporciona los sentidos, nada más. No. Un filósofo se le dice también empirista en ese sentido. De allí dice se forman las imágenes y estas experiencias se almacenan en la memoria. Y así la psicología hobbesiana, ¿no es cierto?, involucra ese mecanismo, ¿no? Primero tenemos ese conocimiento sensitivo del mundo, ¿no es cierto?, de las cosas, las transformamos en imágenes y las guardamos, ¿no es cierto?, en la memoria. Ahora, el lenguaje para Hobbes, puede ser que Hobbes es empirista, pero además Hobbes, ¿no es cierto?, es nominalista, ¿no? Se dice que también es el padre del nominalismo, ¿no? El nominalismo es una filosofía, ¿cierto?, que nos dice que la única forma de conocer el mundo es a través del lenguaje. Nominalismo viene de nombre. O sea, la única forma como nosotros nos acercamos a las cosas o la relación que tenemos con el mundo es a través de los nombres que le hemos puesto a las cosas, ¿no? Por tanto, el nominalismo, ¿no es cierto?, en ese sentido, eso también es discutible, lo podemos discutir en algún momento, ¿no es cierto?, es una especie de idealismo, ¿ya? Entonces, el lenguaje es la única forma de conexión con la realidad, ¿no? Él le llamaba el flatus vocis, ¿ya? Flatus vocis, es decir, cuando nosotros enunciamos algo de la realidad por un aire, ¿cierto? El lenguaje, las palabras, no es más que un aire que sale entre nuestras cuerdas bucales, podríamos decir hoy en día, ¿no es cierto?, y que se producen los conceptos, las palabras de las cosas. Y para Hobbes, ¿no es cierto?, la racionalidad no es más que un cálculo, ¿ya? Es por eso que Jorge Alfonso, ¿no es cierto?, tiene por ahí unos estudios sobre esto, ¿no es cierto?, que la inteligencia humana no es más que como una máquina calculadora, ¿no?, en donde se ponen, ¿no es cierto?, un montón, podríamos decir, un montón, ¿no es cierto?, de tarjetas, ¿no? Podríamos pensar en un computador antiguo, ¿no?, y que esas tarjetas interpretan lo que está allí y nada más que es eso, ¿no? En algún sentido eso también hace referencia
hace referencia, ¿no es cierto?, a que nuestra conciencia no es más que un sistema, ¿no es cierto?, en el cual se están incorporando estas sensaciones del mundo, transformadas en imagen, la memoria, ¿no es cierto?, y que después nuestro cerebro no es más que una caja, ¿no es cierto?, en donde hay conexiones neuronales, ¿no es cierto?, esas conexiones neuronales, ¿no es cierto?, es un mecanismo que está ahí funcionando, ¿no?, que no es más que una capacidad calculadora, ¿no? La racionalidad no es más que una capacidad calculadora. Pero una capacidad calculadora, ¿no es cierto?, con una intención. La intención, ¿no es cierto?, es la prudencia y la decisión. Eso dice Thomas Hobbes, ¿no? O sea, para ser prudente en la decisión. Y ya, ¿no es cierto?, en algún sentido ahí Hobbes, ¿no es cierto?, está tomando algunas cosas, ¿no es cierto?, de Aristóteles, recuerden bien, ¿no es cierto?, de toda la hora de la frónesis, ¿no es cierto?, de esa capacidad que tenemos los seres humanos, ¿no es cierto?, de discurrir ante la toma de decisión, ¿no? Frente al mundo y a las cosas, esto nos va a decir, nosotros somos sujetos deseantes, siempre queremos cosas, pero para querer las cosas tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de saber cómo esas cosas las podemos adquirir. ¿Y cómo podemos adquirir esas cosas? Bueno, tenemos que hacer nuestros cálculos racionales, ese es el discurrir. Y esa es la prudencia, ¿no? Pero ¿qué me da a mí, qué me pone los límites a mí en la toma de decisión para, ¿no es cierto?, definir este ser prudente? Eso lo vamos a dejar ahí, ¿no es cierto?, entre sí signos de interrogación, pues lo vamos a responder un ratito más, para seguir, ¿no es cierto?, con esta imagen que estoy presentando. Dice, pero la actuación que desplegamos en la realidad depende de los deseos, de las pulsiones, dice Hobbes. ¿Ya? O sea, frente al mundo y frente a las cosas me llaman la atención y eso me lleva, ¿no es cierto? Yo tengo un impulso y ese es el deseo. Creo que Freud el que dice que somos seres deseantes. Seres deseantes, esto, ¿no es cierto? Lo que está diciendo estos viejos, ¿no? Son las llamadas pulsiones. Y de allí Hobbes saca esta tesis, ¿no es cierto?, que muy comentada y siempre se está hablando acerca de esto. El hombre es el lobo del hombre. El hombre es el lobo del hombre. Homo homini lupus est. En latín. El hombre es el lobo del hombre, ¿no es cierto? Es decir, en nuestra parte, si bien es cierto, tenemos una parte racional, calculadora, en donde se echa a andar el mecanismo de la prudencia, pero por otra parte, ¿no es cierto?, existe este lobo. Esto es muy aristotélico. Acá Tomás Hobbes no ha dicho nada diferente a Aristóteles. Aristóteles define al hombre como un animal racional, ¿no? Es decir, hay una parte, ¿no es cierto?, que hay una parte que está determinada por los deseos, por las pulsiones, ¿no?, los instintos, las pasiones. Y eso está determinado por esa parte en nosotros, que una parte, ¿no es cierto?, que no tiene control, que ese, podríamos decir, es un legado de la evolución natural, ¿no? Entonces Hobbes, ¿no es cierto?, si uno quiere ir haciendo una especie de síntesis de su pensamiento, entonces para Hobbes el ser humano es una especie de máquina, ¿no? Porque él dice lo único que existe, ¿no es cierto?, en el mundo son, él le llama los body, los cuerpos que están en movimiento.
Es eso lo único, esa es la única experiencia que tengo en el mundo de las cosas. Y yo tengo conocimiento de esos cuerpos, ¿no es cierto? A través, ¿no? A través de los sentidos. No tengo otra forma de poder acceder, de tener acceso a ese mundo. Pero entonces tiene que haber, ¿no es cierto?, un mecanismo controlador de aquello. ¿Ya? Tiene que haber un mecanismo controlador de aquello. Ese mecanismo controlador, si bien es cierto, si bien es cierto, está en nosotros, ¿no? Pero, pero Job dice, sí, está en nosotros, pero nosotros no estamos, es decir, nosotros vamos a, como sé, lo voy a decir más adelante, ¿eh? Lo voy a decir más adelante, nosotros en este mundo estamos solos, y en este mundo todos guerreamos contra todos. Es decir, por naturaleza, diría Job, nosotros somos egoístas y todos estamos en guerra con la guerra de todos contra todos. Entonces, por eso es que se necesita, ¿no es cierto?, de un Estado controlador. Se necesita, ¿no es cierto?, de un organismo que controle. Y ese va a ser el Leviatán. Pues. El Leviatán, ¿no es cierto?, va a ser el monstruo que nos va a producir el miedo. ¿Para qué? Para que el miedo nos tranquilice, nos paralice. Pero es necesario. Es necesario entonces la construcción de este Estado, de un Estado, ¿no es cierto?, paralizador. ¿Por qué? Porque justamente porque poseemos, ¿no es cierto?, esta capacidad, ¿no es cierto?, eh, esta capacidad, podemos decir, irracional. Sí, Luis Aguilar levantó la mano. Profesor, entonces lo que usted se refiere es de que Rousseau, o sea, Rousseau no que ver, Hobbes dice que podemos como controlarnos a nosotros mismos, pero es necesario que también se haga un control externo. Sí, sí, o sea, el control es, pero es que, a ver, ¿quién es el que pone, quién es el que pone los límites en la prudencia? Ya, frente a una situación dada, yo tengo que ser prudente, tengo que ser capaz de calcular, de discurrir. Pero en ese calcular, en ese discurrir, yo tengo que tener límites. Tengo que tener límites delineados. Yo tengo que saber, ¿no es cierto?, en qué cuadradito me puedo mover. Y en mi movimiento, cuánto es lo que yo arriesgo o no arriesgo, porque eso es discurrir. Eso es ser prudente. ¿Quién me pone esos límites? Esos límites me los tiene, es decir, ¿quién hace a las personas entonces? Es el Estado. Aristóteles le va a decir, es el político. Es el político el que tiene que administrar, la administración política es el que nos administra nuestra forma de comportarnos. No es una cuestión de psicología individual. La psicología individual en estos casos, ¿no es cierto?, está sujeta y supeditada, ¿no es cierto?, a esta, podríamos llamarle, una psicología del Estado. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos guiar solamente por una psicología individual, sería la pelea de todos contra todos. Por naturaleza, según Hobbes, por naturaleza somos así. Se dan cuenta que esta tesis es diferente a la tesis de Rousseau. Rousseau dice que somos buenos por naturaleza. Aquí Hobbes diciendo, no, por naturaleza somos verdaderos monstruos. Pero entonces necesitamos un monstruo más grande que nos tranquilice. Yo tengo un perro, ¿cierto? Y un perro negro que
El compadre entre juguetón y bravo está en esa edad de la adolescencia, media complicada, la edad de mi perro. Y es negro, es grande, es bonito, orejas paradas, lo encontré botado a punto que se lo estuvieran comiendo los jotes por allá por la playa, las machas, las chiquititas, lleno de pulgas y garrapatas. Creció el compadre y un tremendo animal. Me funde miedo. Y cuando salgo a jugar con él acá, a la calle, entonces de repente se pone estúpido y se va a agarrar con un perro de la esquina. Pero el perro de la esquina es más grande, es más viejo. Le infundió miedo a ese perro. Entonces cuando juega conmigo sabe cuál es su límite. No va más allá. Job, ¿no es cierto? Si nosotros quisiéramos hacer una analogía de lo que está ocurriendo con este perro negro que se llama Black, ¿ya? Que Romero no, no pudo, ¿no es cierto?, adiestrarlo, pero yo sí. Filósofo contra psicólogo, no se lo he dicho a Juan Carlos. Ahora el perro me obedece, todo lo que yo le digo me obedece. A Juan Carlos nunca lo obedeció. Juan Carlos usó Skinner, usó no sé qué más. Estoy pelando a mi colega amigo. Entonces, eh, se necesita, ¿no es cierto?, de un mecanismo superior. En este caso, ¿no es cierto?, el Estado, ¿no es cierto?, va a tener que ser como un gran monstruo que es el que va a fijar, ¿no es cierto?, la forma como toda esa gran masa, ¿no es cierto?, de máquinas que están en movimiento, el lenguaje de Job, que tienen que ser controladas. El Estado entonces tiene que sacar leyes, determinar leyes. ¿Sí, Matías? Profe, no sé si se me escucha bien. Sí, sí, perfecto. Entonces, ¿sí? Sí, sí, Ya, entonces el Estado sería como el Leviatán de nosotros. sí, pues. Ah, ya, y usted sería como el Leviatán de su perro. Yo no, por si acaso, el perro del vecino de allá en la esquina. Ah, ya, ya entendí, ya entiendo, ya. Ya. Ese perro fue el que le puso la mano encima, po, Ah, ok, se entiende. ¿ya? Entonces, este estado, ¿no es cierto? El estado controlador es un estado que se justifica, dice Hobbes, ¿ya? Este estado controlador. Acá hay una cita, dice, lo que de algún modo es objeto de cualquier apetito o deseo humano es lo que con respecto a él se llama bueno. A todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo, eso es porque yo lo llamo como algo bueno, ¿no? Y el objeto de su odio, o aversión, o repudio, desprecio, vil, inconsiderable o indigno. Eso, ¿no es cierto?, nosotros lo consideramos, ¿cierto?, como algo malo. Pero estas palabras de bueno, malo y despreciable siempre se usan en relación con la persona que la utiliza. No son siempre absolutamente tales, y ninguna regla de bien y de mal puede tomarse de naturaleza de los objetos mismos, sino del individuo, donde no existe estado o en un estado de la persona que lo representa, o de un árbitro o juez a quien los hombres permiten establecer e imponer como sentencia su regla del bien y del mal. Vuelvo a repetir, lo que de algún modo es objeto de cualquier apetito o deseo bueno, de apetito o deseo humano, es lo que con respecto a él se le llama bueno, y el objeto de su odio y aversión malo, y de su desprecio vil e inconsiderable o indigno. Pero estas palabras de bueno y malo despreciable siempre se usan en relación con la persona que las utiliza. No son siempre absolutamente tales, ni ninguna regla de bien y de mal puede tomarse de naturaleza de los objetos mismos. ¿Se dan cuenta allí? En la contratesis a Rousseau. De estas palabras de bueno y malo y despreciable siempre se usa en relación con las personas que las... Todo esto se utiliza, lo bueno y lo malo
dependen del uso que hacemos nosotros de esos conceptos. No es que lo bueno y lo malo, ¿ya?, sean de la naturaleza propia de los objetos mismos. No. Esa es la tesis de Rousseau. Dice, el hombre es bueno o malo el hombre es bueno por naturaleza. Es decir, entonces ahora lo bueno ya viene apegado en lo natural. Aquí no. Depende, los conceptos de bueno y malo depende del uso que nosotros hacemos de ellos. Y de que depende de un árbitro, de un juez o de un juez a quien los hombres permiten establecer e imponer como sentencia su regla del bien y del mal. ¿Se entiende? O sea, lo bueno y lo malo no es que provengan, ¿no es cierto?, que tenga una naturaleza propia, sino que depende, ¿no es cierto?, de nosotros, de cómo nosotros lo interpretemos. ¿Sí, Matías? Profe, entonces como que Hobbes se adelantó a lo que iba a decir Rousseau, algo así, o Rousseau ignoró como todo lo que dijo Hobbes y él quiso hacer su pensamiento. No creo que lo haya ignorado en absoluto, ¿no? Yo creo que estos filósofos normalmente siempre se conocen, ¿no? Y no, yo creo que Rousseau es lo que él pretende, ¿no es cierto? En realidad eh, eh, es ofrecer, a lo mejor ofrecer, ¿no es cierto?, otra perspectiva más, no voy a casar con una palabra, más positiva, no tan negativa como la jovesiana, ¿no? Pero Yo igual se puede decir que la de tampoco, Hobbes, perdón, igual uno podría decir que la de Hobbes es como más realista, un, un poco que la de Rousseau. ¿por qué hace esa afirmación, Matías? Digo, porque según lo que dice Hobbes, de lo bueno y lo malo, y que es según lo que haga una persona, algo así como más pegado a la realidad, pues. No como por naturaleza de que todos somos buenos, porque existe igual mucha gente mala, a no ser que lo tomemos, digo, creería lo de Rousseau si lo tomamos como del momento que uno nace, y dice, digo, y dependiendo de la crianza, el niño forma su carácter y es bueno o malo o como se llame, pero si yo comparo como a Hobbes y a Rousseau, diría que Hobbes es como más realista. Mm. Recuerden bien que Rousseau dice, es el que dice que ya afirma, ¿no es cierto?, que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no es cierto?, y es la sociedad la que lo corrompe, ¿no? En este caso, Job nos está diciendo, no, nosotros no somos buenos por naturaleza, ¿no es cierto? Es decir, ya nosotros al nacer, ya mismo, ¿no es cierto?, como somos verdaderos animales, somos verdaderos leviatanes, verdaderos monstruos, ¿ya?, y que vamos a seguir siendo monstruos, y la única forma de controlar ese monstruo es la medida en que construyamos un monstruo más grande, más fuerte, más firme, que es la que, ¿no es cierto?, va a hacer posible que el Estado se sostenga. Y Job no es tonto, le va a decir, no, bueno, ¿y de dónde vamos a poder sacar ese gran poder, ¿no es cierto?, que va a poder administrar un Estado? ¿De dónde va a sacar ese gran poder? Vamos a dejarlo ahí de nuevo, ¿no es cierto?, en signo de interrogación, para que la telenovela esta continúe, ¿no? El hombre como ser natural es individual y solitario y siempre está en estado de guerra, todos contra todos. Seguimos con la misma tesis, manejando la misma tesis que según Matías es una interpretación súper realista. Como ser Profe, natural, sí, Pilar, en- entonces ese poder podría ser el miedo.
Sí, pues, sí, pues, sí, pues, es temor, Es claro, el temor al leviatán del Estado. claro. El Estado opresor, la canción que canta, ¿no es cierto? Profesor, Sí. pero cuando Carla. somos pequeños, ¿se podría considerar de igual manera al Leviatán el Estado? Me refiero a que para los niños el Leviatán tendría que ser el Estado o podría ser igualmente sus padres. Es que los papás es una representación, espera, o sea, vamos a ir para allá, para atender estas preguntas que son súper importantes que se están haciendo, pero el papá, ¿no es cierto?, es un representante del Estado, obviamente. Es decir, el hombre como ser natural es individual y solitario y siempre está en estado de guerra. Nosotros nacimos acá, cada uno tenemos que subsistir a como dé lugar, ¿no es cierto? Y esto sería muy darwiniano también, ¿no? La selección natural. Aquí todos contra todos. El que prevalece, el que maneja mejor las cuestiones, ¿no es cierto? La estrategia de vida es el que va a permanecer en pie. Punto. No hay un sentido de construcción, solo hay amenazas de muerte. Hay peligro, violencia, no hay propiedad, solo posiciones transitorias. O sea, aquí, o sea, es decir, si nosotros, ¿no es cierto?, dejásemos, ¿no?, que este animal se pasee por el mundo, habría todo esto. No hay un sentido de construcción, no hay amenaza, hay muerte, hay peligro, hay violencia, hay desconfianza, no hay propiedad, solo posiciones transitorias. Ser un ser humano competitivo, egocéntrico. Me parece que muchos dicen esto, o pandemia o capitalismo. Creo que dicen así, ¿no? Como que en el fondo es lo mismo. Pandemia y capitalismo. ¿Profe? Sí, Pilar. O sea que eso serían como las bases del actual neoliberalismo. Ciertamente, ciertamente. Cuando uno piensa de esta forma, sí. Porque están todas las tesis presentes. Obviamente que sí. Gloria, vanidad, orgullo. Si tú haces la lectura, nosotros de una perspectiva del neoliberalismo, todo esto está presente. Nosotros buscamos la gloria, la eficiencia, ser eficaces, ser exitoso, el exitismo. Eso genera la vanidad, el orgullo. Entonces, en estos sábados encontré una cuestión por ahí en internet buscando algo que represente la vanidad. Dice, la vanidad, en estos sábados, ¿no es cierto? Dice, la vanidad es tan fantástica que hasta nos induce a preocuparnos de lo que pasarán de nosotros una vez muertos y enterrados. Hasta muertos y, claro, porque normalmente uno es tan vanidoso que mucha gente dice, me gustaría que el epitafio sobre mi tumba diga bla, 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 bla. O sea, la vanidad llega hasta más allá después de la muerte, ¿no? Uno, en el fondo de estos sábados está diciendo eso. O sea, ese sujeto que después está describiendo Tomás Hobbes, ese hombre, ¿no es cierto?, que vive desnudo en la naturaleza, podríamos decir, en algún sentido metafórico. Vive desnudo, ¿no?
Y como no tiene nada que lo proteja, el compadre tiene que tratar de ver cómo protegerse como del lugar. Y se da todo este contexto que estoy dando acá. Entonces, ¿qué necesitamos? Un Estado regulador, un Estado que regule el orden. Necesitamos el Leviatán, necesitamos de leyes. ¿Ya? Tomás, sí, Matías. Disculpe por tapar la pregunta, profe, pero, o sea, digo, estaba pensando delante cuando dijo lo del Leviatán, ¿qué pasa con estas personas, por ejemplo, que roban, que matan, que cometen delitos? ¿No tienen como un Leviatán que los detenga? Algo así. Ya, espérate, espérate. A lo mejor te voy a decir cuestiones interesantes a continuación. Ya. Dice, la causa final neta o designio de los hombres que aman naturalmente la libertad y el dominio sobre otros, al introducir entre ellos esa restricción de la vida en república, es cuidar de su propia preservación y conseguir una vida más dichosa, esto es, arrancarse de esa miserable situación de guerra que se vincula necesariamente, como se ha mostrado, a las pasiones naturales de los hombres. Tesis completamente opuesta, ¿no es cierto?, a la de Rousseau. Aquí, ¿no es cierto?, el Estado no nos está, es decir, la sociedad no nos corrompe, al contrario, la sociedad es la que nos va a amasar. La sociedad y el Estado con sus leyes, bla, 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 es la que nos va, ¿no es cierto?, a determinar, y nos va a salvar, ¿no es cierto?, de ese estado de exterminio en el cual podemos llegar finalmente, ¿no es cierto?, de guerrearnos todos contra todos, ¿no? Ir en contra de esas pasiones naturales, las pasiones naturales de los hombres. Yo incluso puse ahí un azul, ¿no es cierto? Perdón, para que ustedes vean, ¿no? Justicia, la equidad, la modestia, la misericordia son contrarias a las pasiones. Sin la espada, los pactos no son sino palabras y carecen de fuerza para asegurar en absoluto a un hombre. Es decir, Job está diciendo, sí, queremos tener un Estado, pero ese Estado tiene que ser un Estado con mano dura. Por eso que normalmente los dibujos que se han hecho, ¿no es cierto?, de la obra de Job, la traté de buscar, pero no encontré, es ver, ¿no es cierto?, al hombre, por un lado con la espada, ¿no es cierto?, la espada que es la que figura el poder, ¿no es cierto?, la fuerza, el dominio, el control, ¿no?, por sobre, de la mano en forma conjunta, ¿no es cierto?, con el bastón de un pastor, ¿no?, el pastor que pastorea. O sea, el pastor que pastorea, ¿no es cierto?, es el que guía, ¿no es cierto?, el rebaño, y que guía ese rebaño en tranquilidad porque es el pastor. ¿Y quién va a ser entonces el pastor, según Thomas Hobbes, en esa época? El que puede llevar bien, ¿no es cierto?, su rebaño, y lo puede dominar. ¿Y quién mejor, el mejor representante del Estado en la tierra? Es el rey, para Hobbes. Tal vez por eso le gustaba tanto a Jorge Alfonso, porque Jorge Alfonso, ¿no es cierto?, le gusta, ¿no es cierto?, las monarquías. Estoy hablando en voz alta, estoy pelando a mi colega. Es decir, ¿y quién es el rey? El rey es el representante de Dios en la tierra.
¿cierto? Ahí está Dios dando la vida al hombre, ¿no es cierto? Con un dedito ahí, ¿cierto? Estamos juntos y no te separes. Entonces Job va a decir, sí, hay que ejercer dominio sobre este rebaño en donde está lleno de ovejas negras, salvajes, el buen salvaje, el salvaje, ¿no es cierto? Ya no existe el buen salvaje como en el caso de Rousseau, existe el salvaje. Pero ese salvaje hay que dominarlo. ¿Pero cómo lo dominamos? El Estado, ya, el Estado del Estado pelado, ¿no? El Estado tiene que estar, ¿no es cierto?, configurado desde otra perspectiva, desde una perspectiva celestial. Entonces, pidamos la ayudita al de allá arriba, pues. El de allá arriba es el que me va a tener que proporcionar la ayuda para que estos valores, ¿no es cierto?, podamos establecerlos en la sociedad. La justicia, la equidad, la modestia, la misericordia son contrarias a las pasiones. Kierkegaard. Si esto lo retrotraemos cuando revisamos Kierkegaard, ¿qué cosa podrían decir ustedes? ¿Se acuerdan de aquello? Kierkegaard veía que el ser humano tenía que ser bueno, que no tenía que cometer faltas. Y si cometía faltas, entonces estaba en pecado y merecía un castigo divino. Y claro, y pensando que Rousseau, ¿él es Rousseau o Hobbes? ¿Perdón? El que estamos hablando es Hobbes, ¿cierto? Hobbes. Y Hobbes más o menos como que sigue en la misma línea pensando de que siempre tiene que haber alguien que castigue o que ponga normas para ser bueno, según mi opinión. Es un estado castigador, pero un estado castigador que está amparado, ¿no es cierto? Está amparado acá arriba. Está amparado, ¿no es cierto?, en Dios. Y es por eso que Hobbes, ¿no es cierto?, él justifica la existencia de la monarquía. Él justifica la existencia de la monarquía, porque la monarquía, ¿no es cierto?, ¿quién es el rey? El rey es el representante de Dios en la tierra. Hay un estudio, parece que en algún momento él habló a usted de la revista Límite, la revista de nuestra escuela, la primera revista. eh, Esa primera revista, ¿no es cierto?, biblioteca, la tengo acá, vamos a ver. Yo siempre digo lo mismo, nunca lo encuentro. Bueno, en la revista Límite, ¿no es cierto?, el primer número de nuestra revista, hay un artículo que está publicado, y ese artículo se llama Los Reyes Taumaturgos, escrito por un colega, el que actualmente es disertor académico de la universidad, profesor de historia. Él hace un estudio ahí de los reyes taumaturgos, los reyes sanadores, ¿no?, en ese artículo de revista Límite, el primer número de la revista. Y y ahí, ¿no es cierto?, el estudio dice, los reyes en esa época eran reyes curadores, sanadores, taumaturgos, ¿cierto?, son reyes que sanan.
Entonces la gente llegaba allí, ¿no es cierto? Muchos de ellos, pues, bueno, muy enfermos, y bastaba con mirar al rey, el rey los tocaba con la espada, ¿no es cierto? Y la gente se ponía de pie y se sanaba, ¿no? Entonces, el poder del rey era tan grande que la gente, en estudios psicológicos actuales, podemos decir, estaban, ¿no es cierto?, sugestionados, ¿no es cierto? Eran personas sugestionadas y se sanaban, dejaban las muletas, en fin, ¿no es cierto? El poder de la sugestión. Pero estos eran los reyes taumaturgos, o sea, ¿por qué? Porque claro, son los reyes, son los representantes, ¿no es cierto?, de Dios en la tierra. Oye, no es menor tener frente a un rey, ¿no es cierto? Profe, Eso perdón, es como cuando, supónganse usted, vino acá a Chile el Papa, ¿cierto? Pero yo no fui, claro, pero la gente me decía, oye, y la gente veía al Papa de cerca y se ponía a llorar. Es decir, el poder, ¿no es cierto? El poder es tan grande, ¿no es cierto? Es tan grande el poder admirativo, ¿no es cierto? Que, bueno, obviamente la gente, ¿no es cierto? A la gente se le produce cierta emocionalidad, ¿sí? Pilar. no era lo mismo que comentó Matías, que del Papa y de que no ha cambiado mucho nada. Entonces, eh, sin la espada los pactos no son sino palabras. Ya ahí Job está justificando, ¿no es cierto?, ahí la fuerza de la espada, ¿no? Seguridad nacional, carabineros, la fuerza pública, en fin. Razón o la fuerza. Sí, pa, nuestro escudo. El rey es el representante de Dios en la tierra. Dios es el rey universal. Job dice, ¿no es cierto? Dios es el rey universal. Y Dios se reconoce por tres vías: por la racionalidad universal. Todos poseemos racionalidad, por lo tanto, si todos poseemos racionalidad, hay una racionalidad universal, según Job. ¿Cómo podemos conocer a Dios también, no es cierto? Por la revelación, de otra forma, soplo, sueño, discurso sobrenatural, o también por medio de un profeta. Estas son las vías por las cuales, ¿no es cierto?, uno puede tener y acceder, ¿no es cierto?, a la existencia de este Dios, que es, ¿no es cierto?, el que hegemónicamente y armónicamente, sincrónicamente, ¿no es cierto?, se sincroniza con el poder del Estado, ¿no?, a través de la monarquía, y a través de ello se puede producir, ¿no es cierto?, este gran monstruo, este gran leviatán, ¿no es cierto?, que es el que va a ejercer el control sobre un pueblo, sobre una ciudad. Si nosotros, si nosotros traemos estos temas, porque todavía nos queda tiempo, ahora viene el tiempo de la conversa. Si traemos estos temas, ¿no es cierto?, para hacer una lectura de lo que está ocurriendo, o de lo que ocurrió hace unos días atrás, ¿no? Esta violencia desatada, ¿no? Uno puede decir, bueno, eh, ¿quién es el culpable de esta violencia? Pues empecemos a responder esas preguntas que quedaron abiertas, ¿cierto? Esa prudencia que yo le hablaba hace un momento tiene que tener ciertos límites. ¿Quién es la que nos delinea los límites, ¿no es cierto?, sobre los cuales yo me voy a mover para poder tomar decisiones, para poder pensar? El Estado, es la sociedad, es la cultura, es la historia donde yo estoy viviendo. O sea, yo no voy a ser prudente por generación espontánea, no, porque hay un montón, ¿no es cierto?, de límites que ya están presentes, que están latentes en mi forma de pensar las cosas.
Yo nací y nací dentro de esto, dentro de todo este la vorágine, ¿no es cierto?, de factores determinantes. Y esos son mis límites para discurrir, para pensar, para ser prudente. Para no ser imprudente, tengo que ser prudente. Pero si yo no tengo esos límites, si la sociedad no me los brinda, Aristóteles le decía, si los administradores políticos no me brindan esos límites, si yo no tengo, ¿no es cierto?, una monarquía dominante como representante del Estado, si no tengo mis políticos que me estén brindando respuestas a mis problemas, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo límites para manejar, para ser prudente? ¿Tengo límites o no tengo límites? Profe, en mi opinión, bueno, internamente, como ser humano, partícipe de una sociedad, estamos construidos de acuerdo a la sociedad donde vivimos, de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a los prejuicios, y así nos van haciendo. Y claro, obviamente en esas circunstancias siempre vamos a necesitar este estado o este leviatán, porque como somos todos distintos, tenemos diferentes quizás significados para interactuar con los otros. Así como preguntaba, por ejemplo, Matías, respecto de que no hay un leviatán para el asesino, para el que viola, para el que mata o para el que roba. Justamente, en mi opinión, siento que tiene que ver con esa construcción social donde nos han ido sometiendo los estados en general, de mantenernos siempre divididos y minorías para no tener fuerza, poco conocimiento de las cosas y escasez de, no sé, pues, de alimentos, de salud, de educación, y ese es en Ya, el fondo la misma monarquía, pero ¿quién es el responsable de proporcionarte eso a ti? O de el proporcionarnos Estado. eso a nosotros. ¿Quién? El Estado. El El Estado. Estado domina, claro. Y el El Estado, Estado ¿y decide. quiénes son el Estado? ¿Quiénes Eh, componen el Estado? Actualmente son los que nosotros escogemos, Sí, pues, los políticos, obviamente, pues. claro. Entonces, cuando ocurren todos estos hechos de violencia, de los cuales estamos siendo testigos actualmente, acá el responsable es el Estado y los políticos están haciendo mea culpa. Ellos mismos dicen, nosotros no hemos sabido administrar política, y eso es lo que el viejo Aristóteles decía en el año 60 y tanto antes de Cristo. Es decir, nosotros como especie humana somos muy estúpidos de no darnos cuenta de eso, ¿ya? Ahora, ¿es una cuestión, es un olvido voluntario o un olvido intencional? Es otra pregunta que uno podría hacerse. ¿Y por qué los políticos se están haciendo los tontos? ¿Por qué los políticos no toman el toro por las astas? Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, sociólogo, filósofo, y que hace buenas lecturas de lo que está ocurriendo actualmente, él justamente decía lo mismo. Decía, acá en este país, ¿no es cierto?, no hay liderazgo político. No hay ningún liderazgo político. Como no hay liderazgo político, yo no sé en qué límite me tengo que mover, cómo me muevo dentro de mi prudencia, no me ofrecen nada. No me Profe, ofrecen ¿podría nada. ser más que liderazgo falta de ideales?
Por supuesto, pero los ideales, ¿quiénes son los que te proponen a ti los ideales? Los ideales no nacen por generación espontánea tampoco, los ideales, ¿no es cierto?, los proponen las personas. La gente lo único que se ha dedicado en el ámbito de las políticas, y eso también hay varios estudiosos que lo dicen, acá en Chile, para la situación de Chile, ¿no es cierto? Se han preocupado de contar votos, más que preocuparse de las cuestiones, ¿no es cierto?, propiamente para vivir, para realizar nuestra existencia, para tener un buen convivir. ¿Sí, Matías? Le iba a decir que como que tampoco tienen tanta iniciativa de iniciar cosas ellos. Como que siempre cuando hacen las cosas es cuando están presionados por nosotros. Cuando están presionados por nosotros, cuando están presionados por la multitud. Y eso pasa ¿por qué? Una vez más, porque no hay liderazgo político. Y al no haber liderazgo político, no sabemos cuáles son mis límites, los cuales yo tengo que moverme dentro de mi prudencia. Por lo tanto, acá la guerra es todo contra todo, como decía Tomás Hobbes. Pero, profe, también eso puede Entonces, ser entre la algo, barra del Colo-Colo, la barra de la Chile, entre los compadres que son viejos, jóvenes, en fin, todos contra todos. Y eso es lo que está ocurriendo. profe, pero eso podría ser premeditado. ¿Cómo? Claro, porque, por ejemplo, hay un dicho que dice a río revuelto, ganancia de pescadores. Ah, sí, Entonces, pero sí, es que de todas maneras hay personajes que van a promover esto, ¿no es cierto? Pero lo promueven justamente porque no hay límite establecido. ¿Tú crees que uno podría promover eso si hay límites claros? No, po, no. pero en ese sentido, profe, ¿a quién le convendría que hubiese límites claros? A nosotros, los que estamos más oprimidos, los que tenemos deficiencias, Para todo el carencias, mundo, pero, pero los supone, políticos, se supone que los- los gobiernos, se supone que los políticos es para todos, no son para algunos. por eso mismo le insisto que si, por ejemplo, hubiesen políticos que quisieran poner estos márgenes o este leviatán, estaría como todo ordenado y se lograrían estos bienes superiores de justicia, equidad, etcétera, etcétera. Pero los políticos no tienen ese interés porque ellos, así como está el país, pueden obtener mayores ganancias, indistintamente que no haya una claridad o un ideal político en particular que Pero, guíe. sí, Pilar, pero eso es lo que está ocurriendo en todos estos países. Pero dime tú, ya toma un país escandinavo, Noruega. Bueno, Ahí es maravilloso, pues profe, si hay súper una persona en la ordenadito, ¿no es cárcel. cierto? Creo que ahora ni siquiera esta cuestión, ¿no es cierto?, del COVID lo tienen súper dominado, porque son ordenaditos. Uno dice, son ordenaditos, pero ¿por qué son ordenaditos? Porque tienen un sistema ordenado. ¿Y quiénes son los que establecen el sistema ordenado dentro de un país? Los políticos, Gente con cultura. buenos políticos, buenos políticos. Saber administrar bien la política. ¿Y cómo lo Hagan hacemos, su pega, profe? diré. Perdón, Irina. No, decía que gente que haga su pega, que la haga bien. Sí, pues. Lo que pasa, y esa es una lectura que hago yo, y esa es la lectura que también hace también este Carlos Peña. O sea, lo que pasa es que nosotros, bueno, yo me excluyo porque soy un poco más viejo, pero eh, hay una generación joven, a lo mejor ahí puedo incluir yo a mis hijos, ¿no es cierto? Uno tiene 28, el otro tiene 30, ¿no? Fueron formados dentro de este sistema neoliberal. Y así como ellos dos, hay muchos,
Anoche con mi esposa tratábamos de ver cuánta gente amiga, ¿no es cierto?, tiene más o menos la edad de los cabros nuestros. Y claro, y estos cabros hay- son exitosos como profesionales, ¿sí? Todos son exitosos profesionalmente, todos tienen su profesión, todos están trabajando y todos están ganando buenos sueldos. Entonces Carlos Peña dice, toda esa generación es la generación, ¿no es cierto?, producto de este mecanismo neoliberal, porque estos cabros nacieron dentro de ese sistema, se mueven dentro de ese sistema, y son esos, ¿no es cierto?, los que arrojan el voto, finalmente, ¿no es cierto?, para que el sistema se siga consolidando. Mi hijo no, por supuesto. Pero la gran masa sí. Tengo un sobrino que es ingeniero, que tiene un cargo alto ahí, ¿no es cierto?, en una minera en Antofagasta, un cargo altísimo, con muy buen sueldo, claro, y él dice, no, tío, nada de cuestión política acá, hay que trabajar nomás, puto. Porque esa brecha de jóvenes que fueron educados y formados dentro de ese periodo histórico nuestro, chileno, el que sigue consolidando el sistema, porque el sistema los crió, el sistema los formó y el sistema, ¿no es cierto?, ahora los tiene trabajando y los tiene trabajando bien y ganando buena plata y buen sueldo. Pero O una sea, brecha. somos máquinas. Sí, pues, Somos máquinas, como dice ¿sabes? Pop. ¿Sabes? Profe, Sí. yo le decía por el chat que entonces igual le chunté que Y Hobbes tenía razón. el chat yo no lo veo, no sé por qué, porque estoy compartiendo pantalla, por eso. Ah, ya, que le decía que entonces igual le chunté a lo que decía Hobbes, que es como más real. Sí, pues, sí. En el fondo, al parecer, no hemos evolucionado mucho respecto de lo colonial que somos. No, no. Eh, en realidad, como especie humana, claro, somos, eh, bueno, somos la especie más complicada. Bien, queridos alumnos, estudiantes, alumno significa sin luz. Eh, vamos, espero que nos juntemos la próxima semana de nuevo, el día martes. ¿Ya? Ahí traeremos otro tema más para la conversa. ¿Ya? Y han estado trabajando, me parece, con los tutores, ¿no es cierto? Sí, profe, súper. Y eso ha estado trabajando bien. Profe, ¿cuándo van a hacer las pruebas con ustedes? Yo creo que les dije a ustedes que yo le iba a hacer una prueba al final del tema, al final de mi intervención, porque después viene Pamela, ¿no? Vienen con los temas de diversidad, Pamela. ¿Y más o menos como qué fecha sería? Y en fechas, A mitad del otro mes. podríamos dejar el 3 de noviembre, podríamos dejar la prueba, ¿ya? Y ahí, profe, todavía no dice cuánto va a durar, si va a ser en tiempo, o sea, en presencial No, o... no, no, igual que como lo hemos hecho con los otros ramos, pues. Yo se la Ah, entrego ya. el día martes y ustedes me la entregan el día viernes, una prueba de tipo ensayo, lo mismo. Ah, ya, profe. Gracias, profe. Entonces queda para el 3 de noviembre, ¿no es cierto? Profe, las pruebas son individuales. Pueden hacerlas grupales si ustedes quieren también, máximo 3. Ok, Ya, aquí anoté yo en mi libreta mágica, ¿ya?
Entonces, estas clases, ustedes saben que yo las grabo y las voy subiendo, para que ustedes las tengan allí, ¿no es cierto?, presentes y les puedan servir de algo, ¿ya? Genial la clase, profe, gracias.